No sé lo que me ha pasado. ¿Qué te pasó, viejo? No puedo, No puedo creer que mis internos no sepan hacer RCP. No, ¿en serio? No sepan hacer RCP, No así te puedo que creer. creo que es momento de hablar un poquito ¿Sabes acerca qué? de No me reanimación. sorprende, viejo. No me sorprende, porque yo también he tenido muchos contextos ahí que también me dejan contrariado. Y a estas alturas, como personal de salud, pues obviamente eso es un menester prioritario. Claro, y es desde el inicio de pensar, o sea, ¿qué cosa es el RCP? O sea, Exacto. ¿Qué te parece si hablamos de eso el día de hoy? me parece bien. Para Bacán. ti, tú que no sabes hacer RCP. Oye, pisapaja. No, perdón. Pues sí, es verdad. Reanimación cardiopulmonar. Hablamos netamente, bueno, el podcast habla de reanimación en todas las esferas, definitivamente. Tratar a un paciente en cualquier contexto de injuria, incluso un paciente con una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, es una injuria y tiene un tratamiento, una reanimación. Pero esta reanimación que el día de hoy podríamos tocar es el top de las emergencias, ¿no? Sí, desde empezar diciendo de que la reanimación cardiopulmonar tiene muy pocos datos, ¿no? De cosas que son nivel de evidencia 1A. O sea, cosas que son casi infalibles. Y estas van variando, obviamente, de acuerdo a guías determinadas, ¿no? Por IRCOR o por el Consejo Europeo de Reanimación. Así es, entender un poquito de que cada 5 años se reúnen las asociaciones más importantes que hacen investigación sobre reanimación cardiopulmonar. Se reúnen los galácticos. Así es, como es el American Heart Association, la European Resuscitation Council, que son los europeos, los de Arabia, los de Asia, los canadienses, los de Sudamérica. Entonces, todos ellos se reúnen cada 5 años para armar unas guías, son las guías ILCOR. Independientemente de eso, cada una de estas asociaciones saca sus guías por separado, ¿no? Con algunas características que ellos han investigado. Entonces, entender de que las acreditaciones en RCP de las diferentes asociaciones no invalidan otras, ¿no? Porque muchos dicen, exacto, oye, yo quiero un curso AJA, o hay cursos que es un curso EXI, o yo quiero un curso de europeo, y ¿cuál es mejor? ¿No? Claro. Entonces, al final, todas las asociaciones tienen un fin en común, que es evitar la muerte de un paciente que fisiológicamente está muerto, ¿no? Porque un paciente en parada cardiorrespiratoria es un paciente que fisiológicamente está muerto. Chicos, adivinen, tenemos auspiciador. Se trata de Galway Perú SAC, distribuidores oficiales de Sol en el Perú. Y no solo Sol, hermano, también tienen Spencer, la marca italiana de alta gama para conceptos prehospitalarios. Para mayor información, fíjese en el link de la descripción y en los números de contacto que aparecen debajo de las pantallas. Muchas gracias, Corporación Galway. Gracias por hacer esto posible. Entonces, ¿qué cosa viene a ser el RCP? Bueno, si vamos a desmenuzar las siglas, RCP es reanimación cardiopulmonar. Y si seguimos haciendo a colación a lo que de alguna u otra manera siempre hemos estado pregonando sobre que las células sean felices, obviamente para que una célula sea feliz necesita definitivamente el elemento vital de la vida, oxígeno. Y este oxígeno obviamente viene o ingresa a nuestro cuerpo por la vía aérea, pasa por un detalle alveolar a nivel pulmonar, ¿no? Y esta se genera o aterriza en la bomba para que esta pueda ser inyectada a nivel sanguíneo como transporte oxigenatorio y a su vez pueda generar una perfusión adecuada en todas las células de los órganos diana. Entonces, una reanimación cardiopulmonar significa entrar a tallar justo en la bomba exacta que me genera una hemodinamia sanguínea
llevando perfusión oxigenatoria a las células. Así es que uno se vuelva el corazón de la persona. Tus manos Exacto. se vuelvan el corazón de la persona. Reemplazas. Y que los órganos más nobles, felizmente el cuerpo tiene esa sabiduría de redistribuir mediante las arteriolas a los órganos que son más necesarios. Y obviamente dentro de todo ya se dice, ¿no?, que el RCP es una reanimación, ¿no?, cerebro-cardiopulmonar, porque si no perfundes el cerebro, no tienes una buena oxigenación. Y la idea sobre todo... Acuérdate, la tóxica. Y sobre todo, la idea está de que en la reanimación uno puede sacar a una persona viva haciendo el RCP. Exacto. La idea es que saques a la persona como si fuese lo más parecido a antes de que haber sufrido un evento cardiopulmonar. Un desmayo, un sueño que de pronto despierta. Es, exacto. Entonces, ahora, una de las cosas, y por qué es tan difícil esto, es que y las guías van variando constantemente, es porque los niveles de evidencia son muy volátiles a la hora de ver qué medicamentos o qué dispositivos o qué maniobras son las más óptimas. Es por eso que sale las características de los 5 componentes de un RCP de alta calidad, ¿no? Bueno, 5 componentes que son definitivamente muy, muy importantes, y esto difiere obviamente de la calidad de reanimación, porque si estos 5 componentes, lo más probable es que no tengamos un resultado exitoso, definitivamente. Así es. Antes se decía, y uno de los componentes de un RCP de alta calidad era hacer compresiones rápidas, ¿no? Compresiones rápidas. Sin embargo, cada guía te dice rápidas, pero tampoco tan rápidas. ¿Qué tan rápidas? Así es. ¿No? Es una compresiones entre 100 a 120 compresiones por minuto. Ahora, desde el punto de vista fisiológico, ¿cuál es el motivo de esas compresiones y cuál es la labor de esto? Es que cada compresión que nosotros hagamos en RCP, el mejor RCPista, si hubiese un campeonato mundial de RCP, la persona que mejor haga RCP en el mundo da aproximadamente un 25% del volumen sanguíneo total. Exacto. Significa de que es poca cantidad de sangre que va a ser distribuida a los órganos más nobles. Entonces, no le puedes dar tan rápida las compresiones, porque si das mucho más allá de 120, y es más, ahora se está teniendo en intriga, y tú me comentabas antes de poder entrar al podcast, que hablábamos acerca de que hasta 110 podría ser unas compresiones óptimas, sobre todo porque tenemos que ayudar a la precarga sanguínea. Exacto, obviamente, y eso se trata de una perfusión y dejar que se expanda el tórax a la hora de generar la compresión, porque si lo hacemos de manera rápida, vamos a impedir justamente eso, generar la expansión torácica, obviamente, el contexto de que la precarga pueda generarse, obviamente, y poder generar de nuevo una polarización, una despolarización, una polarización, una despolarización mecánica que viene siendo el concepto cardiovascular, ¿no? Y te pongo a colación, y de repente quizás tú lo has oído hablar, y quizás de repente hasta el día de hoy piensas que es así. Hay una canción, Still Alive, de los Bees, que lo generan como de repente una guía en el detalle de hacer compresiones para no perderse el ritmo, ¿cierto? Pues déjame decirte que esa guía o ese ritmo pues no está a la altura ahora de las actualizaciones de la reanimación cardiopulmonar, que se exige de 100 a 120 compresiones por minuto. Esa canción más o menos ¿cuánto nos da? Eso daba más o menos entre 80 a 100. De 80 a 100. Ese es por el bits por minuto. Incluso, mira, has tocado un punto muy importante. Yo soy músico, de alguna u otra manera me desarrollo. Así es, cuando tenías pelo eras músico. Me gusta la percusión y toco batería. Yo tengo un metrónomo en mi celular y los metrónomos es un buen elemento. Yo te aconsejo que más allá de una canción, consíguete un metrónomo, bájate un metrónomo a tu celular, y cuando tengas algún detalle de estas circunstancias, que Dios quiera que no, pero si la tienes, lo pones en 110. Asunto arreglado. Sigue solamente el beat, y ese beat va a hacer que tú mantengas una perfusión adecuada, vas a permitir la expansión torácica y vas a permitir que
este masaje cardíaco le puede dar una oportunidad para un retorno de circulación espontánea. Fíjate que hay una cosa muy interesante que la gente todavía de repente toma a la reanimación cardiopulmonar como algo secundario, que es que por cada minuto que no se hace reanimación cardiopulmonar, sí, exacto, perdemos hay aproximadamente entre 7 a 10% de mortalidad asociada. Exacto, tal cual. Significa que si nosotros ponemos en el lado más alto de 10% por cada minuto, en 10 minutos ya tenemos casi 100% de mortalidad asociada. Significa que la persona que vamos a sacar es una persona que puede terminar vegetal, una persona que puede terminar sin ningún tema neurológico asociado, o peor, que puede terminar siendo congresista, ¿no? Entonces, es un problema muy serio. Es un problema bastante grave. Es verdad. Entonces, en Estados Unidos, una de las cosas interesantes que hace justo el American Heart es que ellos han visto que todos sus proveedores estén en una base de datos y haciendo una aplicación. Excelente. Cuando una persona está en parada cardiorrespiratoria, se lanza automáticamente una alerta a todos los proveedores que están cerca de esta paciente. Como si fuera un dron. Así es, para que de esa manera esa persona que vea a 2 cuadras hay una persona que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio y yo soy proveedor de RCP, no pueda ir y disminuir el tiempo para cuando yo estoy haciendo reanimación cardiopulmonar. Mientras está llegando la ambulancia, esa persona tiene mayor porcentaje de probabilidad de sobrevida. Entonces, es algo muy interesante que se debería hacer acá en nuestro continente, ya que este podcast llega a Latinoamérica, el Caribe, y he visto gente de Abu Dhabi que también nos está escribiendo. Todavía no las estoy logrando descifrar, pero... El problema también es el idioma. Es muy cierto. Es muy interesante eso. El segundo punto... Permíteme, perdón. Dime. Hey, tú, municipalidad, tú, distrito, mira, esta idea es fantástica. Puedes generar un padrón, de repente, de probables proveedores de salud en el contexto de reanimación cardiopulmonar y podríamos generar un sistema de alarma, un sistema de alerta, llamémosle clave 1, alerta roja, no sé, el nombre que uno quiera ponerle, y sería una fantástica idea para que los distritos y la comunidad se ponga de pie en este detalle, porque la verdad... Esto nadie está libre. Casualmente, hace poco nomás hubo, el día de hoy, incluso ha habido un problema de un paciente que ha tenido un choque eléctrico y bueno, murió por falta de reanimación cardiopulmonar. ¿Me seguías contando? El segundo punto de un RCP de alta calidad se dice que son compresiones fuertes. Pero igual, la guía al principio decía compresiones fuertes, pero no tan fuertes. Ojo, guías son guías. Así es, por eso se llaman guías. Exacto. Entonces se dice que una de la segunda característica de un RCP de alta calidad es hacer una compresión de un diámetro anteroposterior del tórax de 5, pero no más de 6 centímetros. Entonces eso es muy importante por el hecho de que eso genera que en las personas incrementar la presión que hay en ese ventrículo izquierdo para poder expulsar la sangre y llegar a ese 25% de sangre total que nosotros vamos a poder expulsar en cada compresión. Entonces, una mala compresión no me garantiza siquiera un 20%. Exacto. Es más, una persona que hace RCP tiene que tener una característica que me dijo un gran maestro, Rafa Escalante, que es uno de los, es el único peruano, si no me equivoco, que está dentro de las guías de reanimación. Fue mi querido profesor, te cuento. ¿Sí? No sabía. Sí, claro que sí. Que me dice que una persona que hace reanimación cardiopulmonar tiene que tener 2 cosas: cabeza fría y corazón caliente. Exacto. Porque si tú empiezas a hacer compresiones y empiezas a hiperventilar o a estar ansioso, tus compresiones van a ser menos efectivas. Exacto. Y si decimos que el ganador del premio al mejor RCPista del mundo te da el 25%, ¿cuánto podrías dar tú siendo ansioso y estando estresado y preocupándote de las 50 cosas que pueden pasar a tu alrededor? Pero incluso ese campeón mundial de RCP, ¿cuánto tiempo te garantiza? Exacto. Que ese masaje sea realmente con la profundidad exacta y con un 25% mínimo que podríamos darle a este paciente para perfundir sus células, sobre todo las tóxicas. Y hay un estudio también que indica que hay un 70% de posibilidades que te vas a cansar,
y que esos 5 o 6 centímetros que estás generando de manera inicial, de manera correcta, porque eres una persona entrenada, obviamente va a empezar a disminuir. Va a disminuirse la altura de compresión o la fuerza de compresión, la distancia, el mínimo esfuerzo que se requiere para poder generar una perfusión adecuada. Y por eso quizás de repente, y por ese gran porcentaje de fallas, es que tienes que activar el sistema. Y así mismo, claro, obviamente. Y así mismo, hablando con un gran amigo de Colombia el día de hoy, también estábamos viendo que los cursos de RCP, la mayoría de los cursos, tanto básicos como avanzados, nos enseñan teniendo un maniquí en el piso. Exacto. Sin embargo, cuando nosotros estamos en un centro hospitalario, ¿no? O estamos en el centro de salud o estamos en algún lugar, la mayoría de pacientes no lo tenemos en el piso, sino lo tenemos en una camilla. O en una ¿no? cama. O en una cama. En una cama confortable. Entonces, sin embargo, si nosotros estamos practicando RCP en el piso, obviamente la distancia, ¿no? Muñeca, codo y hombro es mucho más fácil que esté recta. Exacto. Sin embargo, cuando nosotros estamos en una posición, en una camilla, la posición no nos ayuda. Y eso hace obviamente que esas compresiones, la profundidad y la frecuencia sean más fallidas que cualquier otro oportunidad. Habría que bajarlo, definitivamente, ¿no? Habría que ver algunas formas, ¿no? de cómo utilizar a ese paciente, o una escalinata, o de que dentro de esos cursos nos enseñen a ver la posibilidad de cuán efectivas son esas compresiones en un paciente que está en una camilla o una paciente que está en una cama, o bajarla a un lugar más sólido, o tener algún otro de dispositivos que posteriormente vamos a ir hablando. El tercer punto de un RCP de alta calidad es dejar que el tórax se reexpanda. ¿Por qué es importante dejar que el tórax se reexpanda? Y viene mucho en el tema de la frecuencia. Cuando tenemos que el tórax se reexpanda, nosotros que tenemos una presión negativa intratorácica, vamos a ayudar al retorno venoso, sobre todo a nivel de las venas cavas, para que esa sangre que está en el cuerpo, que todavía no se está moviendo por un tema, obviamente, de que el corazón no se contrae, de falla de bomba, entonces pueda volver. Entonces es muy importante dejar que el tórax se reexpanda. A su vez, dejar que el tórax se reexpanda ayuda, ya que la pleura parietal está pegada al tórax, y al hacer este evento de fuelle va a generar, por gradientes de presión y por la ventilación, mejoría a la hora de la hematosis, o sea, del intercambio gaseoso. Excelente. Y obviamente a la velocidad y a la hemodinamia adecuada. En este caso de una persona que está inerte, obviamente, con una falla de bomba total, tenemos que ser muy exactos, tenemos que ser muy precavidos en generar la superficie adecuada. No podemos generar ese masaje, obviamente, en un confortable mueble o una confortable cama, en una superficie que de repente no me brinde las garantías del caso, ¿no? Y hablando de ello, justamente, Alfredo, hablando de ello, solo una chiquita, para no desviarnos de esos 5 puntos importantes. ¿Qué opinas de hacer reanimación cardiopulmonar en una unidad en traslado? Se han hecho ya estudios y justo eso lo habíamos visto el año pasado en el Red América, creo. Exacto. En Panamá, ¿no? Donde fuimos ambos expositores, en los cuales se demostró que la reanimación cardiopulmonar durante el traslado generaba menos eficacia de las compresiones torácicas efectivas. Si hablamos de un 25%. Así es. Entonces, en teoría, las compresiones torácicas efectivas deben ser más del 80% de todas tus compresiones torácicas hechas hasta que el paciente retorne a circulación espontánea. Hablas de la fracción torácica. Así es. La fracción de compresión torácica. Exacto. Entonces, cuando esta de acá se disminuye, se dice de que tus compresiones durante todo tu manejo de RCP no han sido efectivas. Exacto. Y cuando tú vas en traslado, existen 2 factores que son importantes, que habíamos hablado en el capítulo primero, que primero es tu seguridad. Cuando tú vas en traslado,
la cinemática del traslado del movimiento no te van a permitir una estabilidad del mismo reanimador. Y más como tú conoces, tú manejas acá en Perulandia, peor todavía. Y peor, porque acá en nuestro país cada cuadra hay 5 rompemuelles. Entonces tú vas a terminar con un traumatismo encefalocraniano severo y tu paciente va a terminar sin una compresión torácicas efectivas. Entonces, fíjate cómo esas salvedades, cuando tú tienes un paciente que está en paro cardíaco, automáticamente tú paras la ambulancia. Y esa ambulancia se mueve cuando tu paciente retorna a circulación espontánea. Es lo que mencionamos en el primer capítulo. ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Lo debes hacer? No. No se hace reanimación cardiopulmonar en una unidad en pleno traslado porque disminuye definitivamente las posibilidades de retorno de circulación espontánea en ese paciente, y eso sería algo trágico. Ahora imagínate que sea tu familia, imagínate que sea realmente un familiar directo y tú estás en pleno contexto de reanimación, de repente llevarles un curso adecuado o eres un personal de salud que está intentando hacer esto. Ten en cuenta ese detalle. El apuro, la emergencia, la presión, la crisis, tienes que ser cabeza fría y corazón caliente. Exacto. El cuarto punto de un RCP de alta calidad es disminuir las interrupciones. Eso es un concepto... O sea, yo no debo estar en este podcast porque te puedo interrumpir cada rato. No, ya me acostumbré, así que no hay problema. Perfecto. Somos amigos, me pagas por esto. No. Edítalo. Perfecto. No, sino que ¿por qué es disminuir interrupciones? Los estudios que se hicieron, y sobre todo los inicios de esos estudios hechos por el doctor Peter Safar, hablan acerca del por qué el disminuir interrupciones es muy importante. Cuando nosotros hacemos las primeras compresiones, y se dice que alrededor de las 10 a 15 compresiones iniciales, lo que nosotros generamos es una presión en el ventrículo izquierdo. Esa presión en el ventrículo izquierdo tiene que superar la presión de la apertura de la válvula aórtica. Claro. Cuando nosotros superamos esa apertura de la válvula aórtica, recién la sangre que está en el ventrículo izquierdo va a poder pasar al torrente sistémico. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Esas primeras 15 compresiones... Porque es una válvula difícil de vencer. Claro, obviamente eso no es una válvula fácil porque obviamente hay todo un sistema, ¿no? de presiones que tienen que vencer, que se llama presión isovolumétrica, una presión en la cual el volumen está, pero hay un incremento de las presiones para poder superar esa presión de la válvula. Entonces, lo que nosotros estamos generando en esas 15 primeras compresiones es eso, esa presión isovolumétrica, una presión en la cual el volumen de sangre está, pero la presión que nosotros hacemos supera la presión que tiene la válvula aórtica. Al superar la presión de la válvula aórtica, recién después de esas 15 compresiones, vamos a generar que esa válvula se abra y que la sangre vaya fluyendo después de cada compresión. Exacto. Cuando nosotros nos demoramos entre 5 a 10 segundos y nos demoramos más de 10 segundos, esa presión se pierde. Totalmente. Entonces, las siguientes 10 a 15 compresiones, lo que van a hacer no va a generar flujo sanguíneo. El quinto punto de la RCP de alta calidad lo mencionaremos en la sección ¿Qué le pasó a Fabio? ¿Qué le pasó a Fabio? ¿Qué le pasó a Fabio? Lo descubriremos en la siguiente sección. ¿Quién gana la final? Yo ya he dicho, Colombia. Yo soy Team Colombia. Ya depende de cada uno. No, Argentina. Ustedes son Argentina, yo soy Team Colombia. No, ya. Javi, vamos, apuesta. Ya, apostamos. ¿Apostamos? Ya, apostamos. Sí, normal. ¿Fabio? No tiene puse. Llama una ambulancia. Cholo. Una ambulancia, por favor. Estoy en eso. Ya, ¿aló? Tengo una emergencia, por favor. Uy. Cristian, amigo, ya acabo de llamar, en un momento ya van a llegar. Ok. Vamos, Fabio. Escúchalo. Su papá, ¿no? Voy a llamar. Llámalo, por favor. Hola. Unidad funcional. Permanecer quieto. Comprobar capacidad de respuesta. Solicitar ayuda.
Colocar parches de fibrilación en tórax. ¿Quién estaba acá con él? ¿Sabe qué pasó? Sí, de la nada le dio un dolor en el pecho y cayó. ¿Sabes si sufre alguna enfermedad? ¿Toma alguna pastilla o no? No. Habla con su mamá para ver No si... estoy para llamando, no, verificarlo, por favor. Continúe verificando, por Listo, favor. ok. No tocar al paciente. Analizando. Glucotex. ¿Ok? Vamos a tomar un glucotex acá. No tocar al paciente. Analizando. Descarga indicada. Ok. No tocar al paciente. Pulsar botón de descarga parpadear. Descarga administrada. Iniciar RCP. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, Acceso de no sostenía. 1, 2, 3, 4, 5, 30. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, Glucotés 120. 120 glucotex por ahí no es. 1, 2. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, Buenas compresiones. El quinto punto de una RCP de alto rendimiento es no hiperventilar. Recuerda que la musculatura lisa está laxada, no hay musculatura. Así que cuando uno hiperventila, ese oxígeno de más que tú brindas en el cuerpo se va a alojar en el estómago y probablemente me pueda generar una regurgitación, complicando así más, obviamente, la recuperación del paciente y aplicando una mayor presión intraabdominal cuando deberías hacerlo en una compresión torácica. 5, 1, 30, 6. 3, 4, 5. Tú estás viendo en este momento que el soporte ventilatorio es cada 6 segundos y esto no corresponde obviamente quizás a lo que tú estás manejando, el 32. Para estas actualizaciones es necesario que tú lleves cursos de avanzada y de educación continua para que puedas actualizarte en los conocimientos de una reanimación de alto rendimiento. 2, 3, 8. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Detener RCP. No tocar al paciente. Analizando. Bueno, vamos a ver, trasladar la ambulancia, un café de 12 derivaciones. Vamos a ver cómo está la evolución secundaria, el pulso del paciente, ¿ya? Listo, Y ver si observado. todavía no vuelve otra vez a parada cardiorrespiratoria. Hermano. ¿Serio, ah? Ay, ese Fabio. Menos mal que salió mi compadre. Sí, volvió a Y ser bueno, situación hospitalariamente ya tiene otra obligación. Estas pautas que hemos visto son partes del curso BLS. Lo ideal y lo importante es que tú te capacites, tú te entrenes y estés a la altura de las circunstancias. Y si quieres tener más contenido de Camino de la Emergencia, suscríbete y ponte like. Y si tienes alguna duda, ponle en nuestros comentarios. Aplica tus comentarios, ¿sí? Esto fue un capítulo más de Camino a la Emergencia.